Buenas tardes, chicos. Hoy nos volvemos a encontrar en un videito más para explicar un poco las actividades que ustedes van haciendo, los contenidos que van viendo en, en las tareas que se les suben mediante la plataforma. Saben de todas maneras que pueden contactarse conmigo o con los demás profesores mediante los medios que ya se han establecido, el WhatsApp, la plataforma, para dejar todas sus dudas, sus consultas respecto de las actividades, como les digo, que vamos viendo. Hoy nos reunimos para charlar sobre las palabras. ¿Qué y cómo de las palabras? ¿Qué son? ¿Cómo se forman? Tal vez cuáles son. ¿Sí? Esto tiene que ver con dos ramas de la gramática que se llaman semántica y morfología, que estudian justamente esto de lo que estamos hablando. Las palabras, el arte del decir. Para empezar, quiero compartir con ustedes un videíto de Luis Pesetti, de un texto que escribió él que se llama Entonaciones, para que podamos ver un poco para qué sirven las palabras. Decir mamá, vieja, jefa. Las palabras que pueden estar en una canción, las palabras que puedo usar para escribir un cuento, para hacer una investigación, las palabras que usamos cuando escribimos una carta, las palabras que recitamos al decir un poema. Vamos a ver entonces, según la lingüística, qué es una palabra, ¿no? Una palabra es una unidad con significado, a la que vamos a definir o a la que vamos a clasificar según el aspecto que yo analice. Puedo analizar, por ejemplo, una palabra en relación a una oración, qué lugar ocupa, cómo se relaciona con el resto de las palabras, de qué tipo es, o puedo analizarla en relación a su forma, a cómo está formada, a su estructura interna. Entonces, en ese caso, tendré que recurrir a la morfología, ¿sí? La morfología que se ocupa del estudio de la estructura de las palabras. La forma. Según su forma, nosotros vamos a decir que las palabras están compuestas por fonemas, que son letras en sí mismos, que no tienen significado, y por morfemas, que tienen significado, ¿sí? Los morfemas al mismo tiempo se incluyen en una categoría más amplia, en una categoría mayor, que se llama monema, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de monema. ¿Cómo están formadas las palabras? ¿Sí? Por monemas, como les decían recién. Los monemas son los lexemas por un lado y por otro lado los morfemas propiamente dichos. Los lexemas, también se llaman raíces, son la parte de la palabra que no cambia, se mantiene en la familia de palabras y que además aporta el significado, ¿sí? Por ejemplo, un lexema sería deport, ¿sí? Deport lo podemos encontrar en la familia de palabras de deporte, entonces tendré deporte, deportista, deportivo, ¿sí? Deport, el lexema deport, significa ocio o pasatiempo, ¿sí? El morfema va a ser la parte de la palabra que me va a aportar información sobre el género, el número, la persona, el tiempo y el modo. También los morfemas se llaman afijos, ¿sí? Los afijos se escriben al final o al principio de la palabra y en ese caso van a tomar distintos nombres, ¿sí? Vamos a continuar. Los morfemas, entonces, se pueden clasificar en dos grupos, los morfemas flexivos por un lado y los morfemas derivativos por otro lado. Los morfemas flexivos son los que me aportan información sobre el género, es decir, si es masculino o es femenino, sobre el número, es decir, si es singular o es plural,
y sobre la desinencia del verbo, ¿sí? ¿Qué implica la desinencia del verbo? Implica el tiempo, el modo, el aspecto, la persona y el número de esa palabra, ¿sí? El morfema flexivo se va a escribir detrás del lexema o detrás de un sufijo. Un sufijo es otro tipo de morfema, es un morfema de clasificación derivativo. Vamos a hablar ahora de los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos los podemos clasificar en dos grupos. Los prefijos que se escriben antes del lexema o los sufijos que se escriben luego del lexema, ¿sí? Los prefijos y los sufijos, es decir, los morfemas derivativos, se utilizan para crear nuevas palabras, a diferencia del morfema flexivo que aporta información al lexema, ¿sí? Por ejemplo, un morfema flexivo puede ser en caballeros el morfema os, que me va a indicar el género masculino y el número plural. Y en el verbo, por ejemplo, canto, el morfema flexivo o me va a indicar el tiempo presente, el modo indicativo, la persona, primera persona y el número singular. ¿Se entiende? Continuamos. La semántica. La semántica es el estudio del significado, del sentido de las palabras. Según la semántica, nosotros vamos a encontrar distintos tipos o clases de palabras, ¿sí? Vamos a empezar por la que conocemos hace mucho, los nombres, los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son palabras que se utilizan para designar a los seres vivos o a las cosas materiales o mentales y gramaticalmente funcionan como el núcleo de la construcción sustantiva y varían en cuanto al género y el número, ¿sí? O sea, son el núcleo del sujeto. ¿Cómo los vamos a clasificar a los sustantivos? Los vamos a clasificar en principio en dos grupos grandes, los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos propios, que son los que van con mayúscula, pueden ser topónimos si se refieren a un lugar o pueden ser antropónimos si se refieren a una persona. Un sustantivo propio topónimo podría ser Salta y un sustantivo propio antropónimo podría ser Naira. Ahora vamos a revisar a los sustantivos comunes, que también los podemos subdividir en dos grupos grandes. Los sustantivos concretos, que son los que podemos percibir con nuestros sentidos, que a la vez pueden ser contables o incontables, y los sustantivos abstractos, que son las ideas, ¿sí? Por ejemplo, libertad o los sentimientos como el amor. Sustantivos concretos. Volvemos entonces al grupo o al subgrupo concreto. Sustantivos comunes concretos. Pueden ser contables y entonces aquí encontraré otros dos grupos. Los individuales que van a designar a un ser o a muchos seres, ya sea en singular si es uno o en plural si son muchos, ¿sí? Como por ejemplo, pájaro, un individuo, pájaros, muchos individuos. Y los sustantivos colectivos tienen la particularidad de que se escriben en plural, en singular, perdón, pero designan a un grupo de seres o de cosas, ¿sí? Por ejemplo, un sustantivo contable individual podría ser pájaros, a pesar de que está en plural, es individual porque me está indicando un grupo de personas, pero en plural. En cambio, un sustantivo colectivo podría ser bandada porque está en singular, pero me está indicando de un grupo de pájaros. ¿Sí? Seguimos. Vamos a hablar ahora de el adjetivo. Algo importante sobre el adjetivo. El adjetivo acompaña al sustantivo. Vamos nosotros a recordar 6 clases de adjetivos así que ustedes ya conocen, nos vamos a repasar. Los adjetivos calificativos, que son los que me indican cualidades. Por ejemplo, bonita, inteligente, pequeña, atrevida, todos estos son adjetivos calificativos, es decir, que indican una cualidad de un sustantivo. En este caso el sustantivo es niña. Podemos encontrar también adjetivos gentilicios, que son los que me van a indicar un lugar, ¿sí?
Y allí podremos encontrar el adjetivo gentilicio japonés, el adjetivo gentilicio turca, ¿sí? Me indican el lugar de procedencia del sustantivo. Podemos encontrar también adjetivos que me indican cantidad, ¿sí? Y en los adjetivos que me indican cantidad voy a encontrar dos grupos. Los adjetivos numerales que me van a indicar cantidad o orden de manera precisa y los adjetivos indefinidos que me van a indicar cantidad pero de manera imprecisa. Por ejemplo, el primer competidor. En este caso, primer es un adjetivo numeral, ¿sí? Me indica un orden preciso. Y en esta otra oración, dice, el contagio comenzó con algún habitante de esta colonia, el adjetivo indefinido es algún. Me indican cantidad, pero sin definirla. Y luego tenemos a los adjetivos demostrativos que me van a indicar ubicación o los adjetivos posesivos que me van a indicar pertenencia. Por ejemplo, un adjetivo demostrativo podría ser aquella, en la oración aquella bruja. Este adjetivo me está indicando una distancia más o menos lejana, ¿sí? Porque si estuviera más cerca yo diría esta bruja, ¿sí? Si estuviera a una mediana distancia diría esa bruja. Y un adjetivo posesivo podría ser nuestra, que se refiere a la posesión de la casa, nuestra casa. Bien, vamos a repasar ahora un poquito sobre los verbos, ¿sí? ¿Qué son los verbos? Los verbos son palabras que expresan acciones, procesos, estados que van a afectar a las personas o a las cosas. Tienen variaciones, ¿sí? Tienen accidentes. Esos accidentes pueden ser el tiempo, pretérito, presente, futuro, el modo, indicativo, imperativo, subjuntivo. Pueden tener voz, activa o pasiva, número, singular, plural y persona. Y siempre los verbos funcionan como el núcleo del predicado. Podemos encontrar entonces distintos ejemplos para los verbos. Un verbo de acción podría ser rompió, ¿sí? En la oración rompió el vaso, el verbo rompió es un verbo de acción. En la oración las plantas crecen, el verbo crecen es un verbo de proceso. Crecer es un proceso. En la oración las hojas están secas, el verbo están es un verbo de estado o de existencia, que sería el verbo ser de existencia. Y en la oración el domingo ganó mi equipo, el verbo ganó me está indicando un evento, ¿sí? Bien. Otros tipos de palabras. Podemos encontrar los artículos, los pronombres, los adverbios y las preposiciones. Vamos a repasar. Como les dije ya, estas palabras ustedes ya las conocen, pero las vamos a repasar un poquito. Los artículos. Los artículos son palabras que acompañan siempre al sustantivo y que expresan el género y el número de ese sustantivo. Los artículos pueden ser definidos o indefinidos, ¿sí? Un ejemplo de un artículo definido femenino puede ser la. Y un ejemplo de un artículo indefinido femenino puede ser una, ¿sí? Seguimos. Los pronombres. Los pronombres son las palabras que sustituyen al nombre, que se utilizan para reemplazar al nombre. Los vamos a clasificar según la persona a la que se refieran. Primera persona, segunda persona o tercera persona. Vamos a dar un ejemplo. En la oración, Manuel fue a la casa de su abuela, él volvió a las 4 de la tarde, el pronombre él, el pronombre personal de él, de segunda persona, de tercera persona, perdón, me está reemplazando al nombre Manuel. Para evitar la repetición del sustantivo, yo lo sustituyo con un pronombre. Los adverbios. Los adverbios son palabras invariables, es decir, que no tienen ni género ni número, como si tenían, por ejemplo, el artículo y el pronombre, que son palabras variables, es decir, varían. Los adverbios no son palabras variables, son invariables, no tienen género ni número.
y se utilizan para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Y esto es muy importante. Los adverbios modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Esto me va a ayudar a mí a determinar si una palabra es un adverbio o es un adjetivo, por ejemplo. Los adverbios van a indicar distintos aspectos. Pueden indicarme lugar, como por ejemplo el adverbio cerca, pueden indicarme tiempo, como el adverbio ayer, pueden indicarme modo, como el adverbio rápidamente, o pueden indicarme cantidad, como el adverbio mucho. Y las preposiciones por último, que también son invariables, es decir, no tienen género ni número, que se utilizan, para establecer relación entre dos palabras. Por ejemplo, la preposición de en la oración vaso de cristal, la preposición de está uniéndome a los sustantivos vaso y cristal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hasta acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las palabras las podemos analizar según dos ramas de la gramática. Según la morfología, vamos a decir que las palabras están compuestas de lexemas, que son la raíz de la palabra, y de morfemas. Y según la semántica, las palabras se pueden clasificar en, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, pronombres, adverbios o preposiciones. Bueno, chicos, espero que este video les haya servido un poco para hacer las tareas de la tercera parte del área de lengua. Ya saben que se comunican a través de WhatsApp o de la plataforma, incluso también del mail, como a ustedes les sea más cómodo, ante cualquier duda o consulta. La semana que viene ya les voy a mandar otro videito sobre la forma en la que podemos componer unas palabras.